Hola a todos, bienvenidos a su asignatura de Matemáticas 1. En esta oportunidad discutiendo el tema de los teoremas de la derivada, también conocido como las reglas de la derivada. La agenda que pretendemos cubrir, pues, será dar una pequeña introducción, como la que estamos tocando en este momento, y luego hablar de lleno sobre lo que son los teoremas. Entre esos, el teorema de una constante, de una potencia, de un múltiplo constante, las funciones trigonométricas y sus respectivas inversas, y terminaremos con las funciones exponenciales y logarítmicas. Bien, continuamos entonces con la pequeña introducción. La derivada, como ustedes han podido ver, estudiar la semana anterior, pues desde el punto de vista matemático son consideradas como una razón de cambio. La velocidad con la que cambia una función dependiendo del valor de la variable independiente, que en la mayoría de los casos es considerada como X. Pero desde el punto de vista geométrico, esta siempre se ve como la pendiente de una recta que es tangente a la curva, pero en un punto en particular, ¿verdad? Entonces, ahí dependerá de cómo quiera hacer el enfoque para poder identificar esto de la derivada. Hasta el momento se ha visto y se ha calculado la derivada de una función a partir de la definición del límite, que es la que tenemos acá, lo cual plantea que la derivada de una función f de x es igual al límite cuando el incremento tiende a 0 de la expresión que tenemos acá. Y ya la semana pasada nos contaron la historia de cómo surge esto, de cómo pues, un valor promedio que se obtiene de una recta secante se llega a convertir en una recta tangente en un punto en particular. También nos dimos cuenta de que al evaluar la derivada de una función utilizando esta expresión, hay ciertas situaciones, dependiendo de la complejidad de la función, se vuelve un poco engorroso y tedioso. Pero posible, sí, se puede calcular. Por eso es que ahora se utilizará la regla de la derivación para tratar de obtener ese valor de la pendiente o de la derivada de una función y también de un punto, la derivada de un punto, de una manera más fácil. Y de eso tratan los teoremas. Comenzaremos entonces con el primer teorema. El teorema 1. Derivada de una función constante. Si la función es igual a c, en donde c pertenece a los reales, entonces la derivada de c es igual a 0. Eso es lo que nos dice el primer teorema. Usted puede ver de que no es muy complicado. Sin embargo, necesita un poco de enfoque. Por ejemplo, ya sabemos que una función bien puede ser un número, bien puede ser una variable como x, o bien puede ser una variable elevada a un exponente, bien puede ser una función logarítmica y todas las funciones que ya estudiamos. Pero en particular, la función constante tiene la peculiaridad de que para cualquier valor de x que tome la función, ella mantiene su mismo valor. Así, desde el punto de vista geométrico, una función f de x igual a c, la dibujaríamos de la siguiente manera.
Recordemos, este es el eje Y, este es el eje X, aquí tenemos nuestra escala respectiva, y aquí podemos tener un valor de C. Una función constante sería así, y esto continuaría hasta más infinito si no hay restricciones. Usted puede ver que para cualquier valor que pueda tomar X, él siempre obtiene el mismo valor C. ¿Qué implica eso? ¿Qué es la derivada? Desde el punto de vista geométrico, hemos mencionado que la derivada es la pendiente de una recta, que es tangente a un gráfico en un punto, pero es una pendiente. Si la función es constante, es paralela al eje X, ¿qué pendiente tiene? Recuerde cuando estudiamos la recta en el plano y decíamos, bueno, la pendiente es un parámetro característico de la recta. Y esta puede ser horizontal, en dado caso, la pendiente va a ser igual a 0. Podrá ser inclinada hacia arriba, en donde la pendiente será positiva, o podrá ser inclinada hacia abajo, en donde la pendiente será negativa. O, sencillamente, la pendiente no existe porque es vertical. ¿Correcto? En este caso, pues, la pendiente de esta función es igual a 0. Pero también lo es la derivada. También lo es la derivada. Entonces, tengamos claro ese pequeño detalle. Realicemos unos ejemplos. Si tenemos que f de x es igual a 3, implica entonces que la derivada de esa función es igual a 0. Si tenemos de que la función es igual a pi al cuadrado por el logaritmo natural de 2, entonces la derivada de esta función también es igual a 0. Y ojo, con esa última función. ¿Por qué? Porque al tener muchos símbolos, uno cree que uno de ellos es una variable. Y no, hay que verlo detenidamente. Pi es una constante. 2 es un exponente. Y el logaritmo natural pues, es una función que está siendo evaluada en el valor de 2. Y 2 es una constante. ¿Qué implica eso? Que toda la expresión al final es un valor constante. Y la derivada de una constante, de acuerdo al teorema, a la regla, es igual a 0. Bien, veamos ahora el teorema 2. Desvale una potencia. Derivada de una potencia. Y aquí consideramos a la función f de x igual a x a la n. En donde n pertenece a lo racional. Y f de x es continua y derivable. Fíjense que estas condiciones van a ser un factor común en todas las reglas que vamos a utilizar. Una es de que la función sea continua, y ya estudiamos ese concepto, y la segunda, que es en consecuencia derivable, ¿verdad?
y en particular a ese punto en el cual deseamos saber la derivada. Bueno, en todo caso, si la función es f de x igual a x a la n, entonces la derivada, de acuerdo a este teorema, será igual a n por x a la n menos 1. Esa expresión puede verla como una fórmula y puede ver de que es una manera bastante sencilla de calcular la derivada sin tener que utilizar la definición de límites, ¿verdad? Y vamos a dar unos ejemplos al respecto. A, f de x igual a x al cuadrado. La derivada de esta función, denotada por f' de x, que sabemos que es una forma de denotar la derivada, será igual a, ¿ok? Exponente 2 bajo el 2 multiplica a x y al exponente original le resto 1, porque así dice la expresión. N por x a la n menos 1. El resultado es 2 por x. 2 por x. Ejemplo 2. B. G de x igual a 1 sobre x. Es una función inversa. Pero cuando vamos a aplicar el teorema de las potencias a una función inversa, lo que tenemos que hacer primero es transformarla. Es decir, que esta función es igual a x a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ahora, a esa expresión x a la menos 1, ya le podemos aplicar el teorema. Y esto sería bajo el menos 1 a multiplicar la x y el exponente le restó 1. Pero como ya tiene menos 1, pues va a restar el otro menos 1. De tal manera que la derivada, pero aquí, creo que la derivada, aquí, la derivada será igual entonces, como dijimos, bajo el menos 1, multiplico por x y resto menos 1 al exponente. Sería así. Y esto sería igual a menos x a la menos 2. Que expresada en la forma como la teníamos originalmente, la derivada sería menos 1 sobre x al cuadrado. Un tercer ejemplo, C. H de x es igual a la raíz de x. Nuevamente, para poder aplicar el teorema, necesitamos expresar esa función en la forma de una variable elevada a un exponente. Pero ya sabemos de que las raíces son básicamente exponentes fraccionarios. Así la raíz cuadrada es igual a x a la 1. Y esa es la expresión a la que le vamos a aplicar el teorema. H, la derivada de la función h va a ser igual a bajo el exponente, multiplico por x, y al exponente original le resto 1. Sería 1 medio menos 1. Y esto sería igual a 1 medio por x, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Menos 1 medio. Ahora expreso la función como la tenía originalmente. Tal vez no igual, pero ya van a ver cómo va a resultar.
h de x va a ser igual a 1 sobre 2, como es un medio, abajo sería x a la 1. Y esto es igual a 1 sobre 2 por la raíz de x. Y esto sería la derivada. Ingeniero, Adelante. entonces como tal no hay un teorema para las raíces, sino que hay que convertirlo a exponentes siempre. Lo que pasa es que el teorema de las potencias, es decir, una variable elevada a un exponente, es general. Es general. Y un radical se puede expresar en términos de este teorema. ¿Verdad? Puedes ponerle como x a la 1 medio por poner la raíz cuadrada de x. Por eso, al inicio planteaba de que n pertenecen los racionales. ¿Y los racionales quiénes son? Son los números fraccionarios, los decimales periódicos. Correcto, entonces el exponente puede ser también una fracción. Es aplicable, solo que hay que transformarlo, darle la forma. Hay que darle la forma. Yo creo que difícil está, hay que acomodarse a lo que son los teoremas que, como te repito, son generales. No sé si se entendió cómo aplicar la formulita. Sí, ingeniero. Sí. Bien, ahora vamos a hacer algo para interpretar lo que es la derivada. Vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a la función. En el punto x igual 1. X igual 1 en particular. Vamos ¿a qué viene esto? Viene a que estamos hablando de la derivada. Y ya dimos las dos interpretaciones desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista geométrico. Acá vamos a aplicar el punto de vista geométrico para poder describir a la recta tangente a un gráfico que ya vamos a poner cuál es, en un punto en particular. Y lo vamos a dibujar. Y lo vamos a dibujar para que usted lo vaya entendiendo. Bien, entonces vamos a seleccionar para este caso a la función c, que dice que f de x, que h de x, es igual a la raíz de x. A la raíz de x. Pero de esta función, yo ya calculé la derivada. Así que la agrego aquí. La derivada de x es igual a 1 sobre 2 por la raíz de x. ¿Correcto? ¿Para qué me serviría esto? Fíjense qué es lo que pretendo. Pretendo encontrar la ecuación de la recta tangente a la función en x igual a 1. ¿Qué información me da la derivada? La pendiente. Me da la información de la pendiente de la recta que es tangente a esa función en el punto x igual a 1. Por lo tanto, si yo evalúo a esta expresión en x igual a 1, ¿qué voy a obtener? Medio. Pero este es menos un medio, ¿verdad? O era así, aquí es menos un medio. No, siéntate. Sí está bien. No, era... Sí, así está bien. Sí, así está bien. Sí, un medio. Cuando lo bajó el exponente. Entonces, vean, la derivada evaluada en 1 me da igual a un medio, pero esto que es igual a la pendiente de la recta tangente. ¿Queda claro eso?
¿Queda claro eso? ¿Y qué ocurre? ¿Por qué? En uno, disculpe. En 1, en x igual a 1. En x igual a 1. Es igual la derivada evaluada en x igual a 1 es un valor de un medio. Y ese un medio es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto x igual a 1. Pero el punto es coordenadas. ¿Sí, verdad? Así que el punto va a ser igual a 1 y el otro punto será este. Fíjense que este ya no es derivada, este ya es la función. Ojo con eso. ¿Solo termino con la idea? Quiere decir que el punto es 1,1. Adelante. ¿Y cómo sabemos? Es decir, yo no he entendido bien por qué se determinó que la pendiente es un medio. Es de evaluar x igual a 1. No he entendido esa parte. Vamos a ver, eso tiene que ver mucho con el concepto. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a calcular la derivada y no a darle ningún significado. Por eso el esfuerzo de repetirles a cada momento de que la derivada desde el punto de vista geométrico es una pendiente. Hasta ahí vamos bien. Y pendiente tiene únicamente las líneas rectas. Entonces ahí viene la particularidad. Si la derivada es una pendiente, ¿de quién es la pendiente? Ah, es la pendiente de la recta que es tangente a la gráfica en un punto. Hasta ahí vamos bien. Y es lo que vamos a demostrar en este momento, en un punto. Entonces, para poder saber, para poder conocer esa pendiente, yo necesito conocer un punto en donde lo quiero estudiar. Por eso que el problema nos dice x igual a 1. Pero si existe un x igual a 1, existe también un y. Porque un punto está conformado por dos coordenadas, x, y. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso es que yo evalúe la derivada. Si yo conozco la derivada y conozco el punto en donde me interesa conocer la pendiente de esa recta, evalúo la derivada. Y me va a dar información de la pendiente. En este caso, la recta tiene pendiente un medio. Ingeniero, una pregunta. Ahí dice tangente a la función en el punto x igual a 1 o dice x igual a t. No, lo que pasa es que yo hacía bueno. Vaya, sí. Ah, gracias. Por eso me había confundido. Gracias. Sí, por no hacerlo así. Y el 7 lo hago así. Es cuestión de estilo. De mi sanserio. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, entonces conocemos el punto y conocemos la pendiente. Conocemos el punto y conocemos la pendiente. Tenemos todo para obtener la ecuación. ¿A través de qué ecuación? La ecuación punto pendiente. Y si usted se recordará, ¿qué dice esa ecuación? Dice y es igual a y sub 1 igual a m factor de x menos x sub 1. Hace uso de un punto, pero ese punto ya lo tenemos. Hace uso de una pendiente, pero ya la calculamos con la derivada. Entonces, este vendría a ser x sub 1 y este y sub 1. Sustituyo y menos y sub 1, que sería 1, igual a la pendiente, que es un medio, factor de x menos 1. Bueno, lo que tengo que aplicar aquí es un pequeño desarrollo. Y me quedaría como y igual a x entre 2 menos un medio, porque este por este, y este pasa positivo, más 1. De tal manera que me queda y igual a ¿cuánto? X entre 2 más 1. ¿Qué es esto que acabo de encontrar? Es la ecuación punto pendiente de la recta tangente al gráfico raíz de x en el punto x igual a 1. Pero esto parte del hecho de que comprendamos lo que es la recta tangente. La recta tangente solo toca en un punto a la gráfica, muy diferente a lo que puede ser la recta secante. ¿Correcto?
Bien, ahora viene lo que es el bosquejo. Y para que lo vean bien bonito, me voy a arriesgar a utilizar esto. Que ya mencionábamos con alguien por ahí, si lo lograban ver. Voy a compartirles una ventana y me dicen si lo ven. Bueno, en este momento tienen que estar viendo todo el escritorio. ¿Lo pueden ver? Sí se puede. Ingeniero. Bien, aquí está. Ahora coloco esta pantalla en donde voy a introducir la función. ¿Y quién es la función? Si me ayudan por ahí, f de x es igual a la raíz A la raíz de X. de x. Y vean, ahí está graficado. Lo voy a aumentar para que se vea súper bien. Y yo creo que ahí sí se mira bien, ¿verdad? Ahora voy a ubicar un punto en donde me interesa conocer la pendiente de la recta. El punto sería 1 en X y 1 en Y, ¿verdad? Porque ya lo había calculado. ¿Verdad que sí? O si Sí. quieren, le voy a Eso sería. poner F de 1. Vaya, para que no haya sospecha. Ahí está. Ahí, y aquí aparece el punto. Es el punto A, como usted puede ver. En ese punto le voy a colocar el valor. Y bueno, ahí está el punto 1,1. Ahora voy a calcular la derivada. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a calcular la recta tangente a este punto y a esta gráfica. Y ahí la tenemos. Y le vamos a poner un color. Bueno, no me salió lo que yo quería, pero vamos a ver. Ahora sí, tiene que salir. Rojo y le vamos a poner un estilo. ¿Pueden verla todavía? Porque se me quedó así. Sí, se ve. Se quedó, Sí, se ve. Sí se ve. Sí, se ve, ingeniero. pero no me está respondiendo esto. Yo todavía sigo viendo el escritorio de ingeniero. Se ve cómo lo está haciendo. Sí, pero no, pero se me ha quedado pegado esto. Ah, ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, ustedes ven la recta roja, esa es la recta tangente. Pero si yo le saco la ecuación, le pongo nombre y valor, aquí está. Miren la ecuación cómo es. Y es igual a 0.5 por x más 0.5. Es justamente lo que nosotros encontramos. Y para cada punto de la recta habrá una ecuación de la recta tangente, porque esta recta tiene la característica que solo toca en un punto a la función en la que me interesa. Disculpen, no sería entre 0.5 entre x. No. Revisa la ecuación que calculamos. Dice que es x entre 2 más un medio. Ya, me confundí. Sí, está bien, solo que está en fracciones decimales. ¿Estamos bien con el gráfico? ¿Verdad? Y fíjense, Sí, ingeniero. Sí. ¿verdad? Muy bien, entonces espero que hayan comprendido eso, así que lo voy a dejar de compartir y regresamos entonces a la pantalla de la pizarra verde. Creo que ya dejé de compartirlo. Sí. Sí, ya dejó. Sí, ya dejó de compartir. Bien. Entonces vean ustedes cómo la derivada en realidad lo que me ofrece es un número que puede ser positivo, negativo o cero, pero también me puede ofrecer una expresión algebraica, ¿verdad? Como esta. ¿Pero para qué? Esa expresión me permite calcular la pendiente de la recta en cualquier punto de la función que me interesa, pero la pendiente. Y con el punto en donde yo analizo, puedo construir la línea recta, tangente a ese punto. Pero la pregunta es, si construyo la línea tangente, también puedo representar una recta perpendicular a esa recta tangente, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia. Bien. ¿No hay preguntas por el momento? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Adelante.
X entre 2 es lo mismo que poner un medio de X. Sí, Gracias. X entre 2 es igual a 1/2 por X o 0.5 por X. Son tres formas diferentes, pero dicen lo mismo. Gracias, gracias. Bueno, pasemos al teorema 3. Tengo una pregunta. Buenos días. Adelante. Solo quería saber si es regla de que siempre para evaluar la recta tangente de una función tiene que ser 1. No, puede ser cualquier punto. Y para cada punto con el que evalúe va a tener un valor dependiente de derivada diferente. Pero ya sabes que la derivada te va a dar la información de la pendiente de la recta tangente. Lo que pasa es que a veces por facilidad uno escoge valores pequeños como 1 y más, cuando no se puede usar calculadora para poner valores decimales y demás. Entonces, yo por lo menos yo me voy por los valores sencillos, fáciles de evaluar, para poderlo comprender. ¿Lo comprendiste? Sí, o sea que en un ejercicio nos pueden decir evalúe la recta tangente de este punto y no puede ser 1, puede ser otro más. Sí, puede ser 2, puede ser 5, puede ser 3, menos 1, son bastante clásicos, menos 3, son bastante clásicos. Pero la lógica es la misma, y eso es lo que tienes que entender. La lógica, todo lo demás es carpintería. Ahora, el teorema 3, que correspondería a la derivada de un múltiplo constante. La derivada de un múltiplo constante. Bien. Si f es continuo y derivable y C pertenece a los números reales, entonces la función C, vamos a poner aquí otra función f de x, C por f de x, la derivada de esto va a ser igual a 0 por la derivada respecto a x de f de x. De f de x. Realicemos unos ejemplos. Ingeniero, ¿puede explicar eso de un múltiplo constante? Es decir, cuando tenemos una función multiplicada por un número. Ya te voy a poner los ejemplos ahí para que los comprendan mejor. Por ejemplo, el primer ejemplo sería A. Tenemos a f de x, que es igual a 4/5 f4 por x al cuadrado. Esta es diferente a la que pusimos al inicio, la que solo era la derivada de una potencia, x al cuadrado. Ahora lleva un número diferente de 1, es 4/5. Y sabemos que la derivada de una constante es igual a 0, y la derivada de una potencia la evaluamos con la expresión que ya estudiamos. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, lo resolvemos de esta manera. La constante multiplicada por la derivada de la función. Quiere decir entonces que la derivada de esto va a ser igual a 4/5 por la derivada respecto a x de x al cuadrado. Pero lo que está entre corchetes le puedo aplicar el teorema de una potencia. De tal manera que la derivada va a ser igual a 4/5 bajo el exponente
multiplico por X y al exponente le resto 1. Y me quedaría que esto es igual a, bueno, 8 quintos de X. Así es igual a 8 quintos de X, ¿verdad? Pero si se fijan en esa expresión, hasta el momento no estamos evaluando en un punto. Por lo tanto, esa expresión no es una pendiente. Me da el valor de la pendiente cuando evalúo en X, en la derivada. Ojo. Otro ejemplo tendría que ser g de X igual a 5 por la raíz cúbica de X. Fíjense que antes teníamos la función raíz de X. Ahora tenemos la raíz cúbica de X. Pero está multiplicada por un número. Así que, de acuerdo a este teorema, la derivada de g de X sería igual a 5 por la derivada respecto a X de la raíz cúbica de X. De la raíz cúbica de X. Pero, ya sabemos que esto se puede escribir como 5 por X a 1 tercio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ahora, volvemos a escribir. La derivada de g de X, aquí va a ser igual. Bueno, en 5 ya estaba. Ahora desarrollo lo que está aquí. Y lo que está ahí es esto. Eso es lo que tengo ahí. ¿Y cómo me quedaría? Bajo un tercio. Bajo un tercio multiplico por X a la un tercio menos 1. Menos 1. Desarrollo eso y me queda que de X es igual a 5 por un tercio por X a la cuánto sería un tercio menos 1 A la menos un tercio. a la menos 2 tercios. Un tercio. Un tercio menos 1 2 tercios. menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. 2 tercios. Ahí está. Entonces, reescribiendo, esto me quedaría 5 sobre 3 por la raíz cúbica, ya se roba, de X al cuadrado. Aquí había un paso. ¿Tienen problemas con eso? Porque era de bajar el X a la menos 2 tercios para que hiciera X a la 2 tercios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Llegamos a esto. Una expresión con la que puede encontrar la derivada de la función en cualquier punto de su dominio. El dominio de la función, por supuesto. Por eso comenzamos explicando de que era una función continua y derivable. Llegamos a esta expresión. Y tercero, tenemos de que la función h de x es igual a 5 sobre x. Antes teníamos la función 1 sobre x. Y era lo más básico. Pero ahora tenemos 5 multiplicando a 1 sobre x. O sea, 5 entre x. La derivada de esto, de acuerdo al teorema, será igual a 5 por la derivada respecto a x de 1 sobre x. ¿Verdad? Pero este 1 sobre x, ya lo tengo que reescribir. Aquí quizás lo voy a reescribir. Como x a la máquina. Ahora sí explico el teorema de una potencia. H, la derivada de h de x va a ser igual a 5 por menos 1. Menos 1, vamos a menos 1. Multiplico por x, menos 1. Así de.
¿Cómo me quedaría esto? Me quedaría, bueno, aquí sí voy a poner paso a paso. 5 menos x a la menos 2. Quiere decir que esto, ¿qué va a ser igual? A menos 5 por x al cuadrado. Cinco por x al cuadrado. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Porque ahora vamos a calcular la ecuación de la recta. Adelante. ¿No hay preguntas? No. Yo sí. Ahora, adelante. Ahí en el anterior, en el B, en la parte de ese 5 por 1/3 por x elevado a la menos 2/3. Ahí cuando lo paso abajo me perdí. O sea, cuando del penúltimo paso llegó al resultado. Aquí, lo que pasa es que bajé este, pero para eso lo voy a hacer aquí, solo para que lo copie rápido. Es igual a 5 por 1/3 por 1 por x a la 2/3. Y esto es igual a esto. ¿Ya lo tienes? Sí, sí, así sí lo veo más claro. Bien, entonces continuamos y llegamos a esto. Ahora encontraremos la ecuación de la recta tangente a la función en el punto x igual, adivinen, por simplicidad, 1, por simplicidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? El procedimiento dice, tomemos la función, en este caso sería la función última que hicimos, es esta, h de x es igual a 5 sobre x, pero calculamos la derivada y esto es igual a menos 5 por x al cuadrado. ¿Qué podemos obtener de esa expresión de la derivada? La pendiente. La pendiente, pero al evaluar en x igual 1. De tal manera que la derivada evaluada en 1 va a ser igual a menos 5 por 1 al cuadrado, y esto va a ser igual que la derivada evaluada en 1 sea igual a menos 5. Y esto es igual a la pendiente de la recta tangente que estoy buscando. Ahora, ya tengo la coordenada x, x vale 1. Ahora tengo que encontrar la coordenada en y. Entonces, genero un punto y digo 1 en x y la función evaluada en 1 me va a dar el valor de y. Eso está claro, pero fíjense aquí con la función, ya no es con la derivada. De tal manera que esto va a ser igual a 1. ¿Cuánto me da la función evaluada en 1? Aquí está. La función evaluada en 1 me da 5. 5. 5. sí, aquí está. Ahora vean, ya tengo la pendiente, ya tengo el punto. Así que ecuación punto pendiente. Pero no perdamos de vista que lo que estamos encontrando es la ecuación de la recta tangente a la función en el punto x1 y y5. Muy bien, entonces, la ecuación punto pendiente que me dice es como x menos x1. Entonces, recuerden que este es x1 y este es x1. Sustituyo
este m vale menos 5, x menos 1, porque es positivo, desarrollo, me quedaría menos 5x más 5, que menos por menos es más, 5 por 1 es 5, este pasaría al otro lado positivo, y y sería una recta menos 5x más 10. ¿Verdad? Esta sería la ecuación de la recta tangente a la función en el punto 1,5. ¿Verdad? Ingeniero, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre este que acaba de hacer con el anterior? Ah. El que le encontró la ecuación. Porque en el anterior usó la derivada de la función y ahora uso la función. No, lo que pasa es que para encontrar el punto utiliza la función, pero para encontrar la pendiente utiliza la derivada. Ah, perdón, no había entendido bien entonces. Sí, ahora, vamos a ver cómo nos da esto. Voy a volver a compartirles una ventana. Creo que ya está ahorita. Ahorita va, me paso a GeoGebra. Y bueno, la función nuestra es la función 5 sobre x. Así que le ponemos g de x igual a 5 entre x. Y podemos ver, o deberíamos de poder ver. Ah, bueno, tengo que marcarle aquí la función. ¿Pueden verla? Sí. Sí, se ve. Sí se logra ver. Perfecto. Ahora voy a ubicar el punto que encontré, porque de ese punto solo tenía la coordenada x. Así que, pero como calculé y, sería 1, y aquí, fíjate bien que es la función g evaluada en 1, ¿verdad? Para que me dé la imagen en y. Y eso me genera el punto 1,5. ¿Puedes verlo? Bueno, Sí. fíjate, 1,5. Aquí tiene que pasar la recta tangente. Aquí tiene que pasar la recta tangente. Solo que por facilidad lo voy a calcular así. La tangente de este con este, ahí está. Y a este le voy a pedir que me dé el valor. ¿Y qué se hizo el valor? No me lo dio. El valor. Bueno, creo que está procesando todavía. O hago algo que no. Aunque ahí abajo se ve la ecuación. Nombre y valor, vamos a ver. Bueno, ahí está el valor. Pero si se fijan, el valor de la recta tangente en el cuadro de la izquierda me dice que es menos 5x más 10. ¿Y cuánto nos dio a nosotros? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Ahora, fíjense que les voy a... Bueno, quizás no porque no me va a alcanzar el tiempo, pero hay una opción en la que yo coloco un punto y lo voy moviendo y por cada punto hay una recta tangente que obedece a la expresión de la derivada. ¿Queda clave entonces cómo encontramos la recta tangente a la función en un punto dado? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, tengo una duda. A ver, señorita, adelante. Tengo una duda en h derivada de 1, lo cual le dio menos 5, el cual está encerrado en el circulito de la esquina izquierda superior. Ajá. Y pues abajo también nos señala que la P es igual a 1,5, a lo cual me preguntaba si ese 5 era el menos 5 que antes le dio de resultado y cambió de signo o... No. Esta es la expresión de la derivada que encontramos. Aquí está. Y también la habíamos calculado aquí. Es la expresión de la derivada. Si yo evalúo la expresión de la derivada, voy a obtener el valor de la pendiente de acuerdo al x que yo evalúo. Entonces, aquí lo que estaba diciendo es que para obtener la pendiente
en el x igual 1 y y igual 5, tengo que evaluar aquí el 1. Y eso me va a dar 5 entre 1 al cuadrado, esa está la derivada, sí, menos 5 entre 1 al cuadrado es menos 5. Pero esta derivada menos 5 no es más que la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Como se las acaba de presentar, ahí pasaba la recta, pendiente negativa y solo tocaba en un punto a la función. No sé si eso te resuelve. Sí, una parte, ingeniero, pero también ¿dónde sacó el punto Y1, que es 5 positivo? Evaluando la función en x igual 1. Acuérdate que este es un punto, x, y esto es x, y. El x me lo da el problema, está. Yo recogí el problema, lo daba, x igual 1. Si existe un x igual 1 y una regla de correspondencia que se llama función, yo puedo saber la imagen en y. ¿Verdad que sí? Sí, ingeniero. Entonces, cuando yo evalúo el h, en la función h de x, pero cuando x vale 1, ¿cómo me da? Aquí está, h de x. Cuando esto vale 1, este vale 1. 5 entre 1, 5. ¿Dónde? Aquí está 5. Aquí está 5. Ya entendí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, no hay que confundirse una cosa, lo que me puede dar la derivada, y lo otro lo que me va a dar siempre la función. ¿Verdad? Entonces, hay que estar en esa sintonía. Gracias, ingeniero. Creo que sí, hoy sí ya podemos avanzar, ¿verdad? Y vámonos al teorema 4. De este ya es un poco más mecanizado. Allá nos quedamos aquí. Teorema 4. ¿Qué sería? Derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. Derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. En esta parte sí tenemos que hacer un poquito de planos para ir estableciendo los teoremas. Recuerden que los teoremas son reglas que debemos de cumplir. Y bueno, aquí pongamos f de x igual a la x. Esta sería una función exponencial. Pero la derivada de esto es igual a la x multiplicada por el logaritmo de la masa. ¿Verdad? Así como lo veo, a elevado a la x multiplicado por el logaritmo natural de la masa. Luego tenemos otra función que sería la exponencial de x elevado a la x, cuya derivada sería igual a e a la x. Sí, así como vio, así es. La derivada de e a la x es e a la x. Y h de x, vamos a ver, esto sería, es una logarítmica, base a de x. Una función logarítmica base a de x, la derivada, a que va a ser igual a h de x. Sería 1 sobre el logaritmo de la base por x. Ojo aquí, ¿verdad? Que la derivada del logaritmo base de x es igual a 1 sobre el logaritmo natural de la base multiplicada por x. ¿Por qué salen así? Habría una razón, pero sería tema de otra clase. O
usted podría ser aventurero e intentar resolverla con la definición de derivada usando límite, ¿verdad? Pero sería un buen ejercicio. O podría utilizar esto. Y tenemos XGH y de X, otra función, que sería la del logaritmo natural de X. La derivada tendría que ser el logaritmo 1 sobre X. Así de sencillo. Vean ustedes, y tenemos las expresiones. No nos queda de otra, hay que aprendernos las reglas. Así es, así nos va a tocar. El logaritmo natural de X es igual a 1 sobre X. El logaritmo, la derivada del logaritmo base A de X, 1 sobre el logaritmo de la base por X. Y eso nos va a dar la información de la pendiente en cualquier punto de la función que nosotros ahora. Así como lo acabamos de hacer y demostrar utilizando el programa que ya les mostré. No sé si hay preguntas. Quizás por el momento, me imagino que no, porque estas son de reglas que hay que aprender. Bien. Vamos al teorema 5. Que vendrían a ser la derivada de las funciones trigonométricas. Trigonométricas. Ya bien conocidas por todos, que son las razones que surgen al relacionar ángulos con lados de un triángulo rectángulo. Podemos colocar entonces b de x igual al seno de x y obtener que la derivada tendría que ser igual al coseno de x. Bueno, vamos a poner toda la f de x igual al coseno de x, y entonces la derivada va a ser igual a menos seno. Menos seno de x, y la tangente de x, vamos a ponerle f de x, es igual a la tangente de x, y la derivada debería ser igual a a que es igual a la derivada de la tangente. Secante por tangente no es. Busquemos ahí. Busquemos ahí. Y ahí está bien. Luego, tenemos lo que es las complementarias, que serían cosecantes. Cosecante de x. Ingeniero, para calcular la derivada del seno también y de los demás también hay que usar la definición. Sí, pero te va a dar una expresión un poco y se te va a generar un escenario de funciones trigonométricas que tienen que estar bien en la jugada para poder llegar. Algunas son más fáciles que otras. Para no tener que calcular la derivada por ese método que se vuelve bastante engorroso en función de la función, ¿verdad?
es que se usan lo que son las reglas. Las reglas, en donde uno pues tiene que memorizar o tiene que entender, bueno, que la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, y así, ¿verdad? Y así. El otro es para demostración. Para demostración. Tienes que llegar a eso. Tienes que llegar a eso. Bien, la cosecante, la derivada es cosecante por cotangente. Déjenme decirles de que estas expresiones las pueden encontrar en su guía de discusión. Así que si las tienen a la mano, pueden irlas corroborando. Ingeniero, la tangente de x, si no me equivoco, es la derivada de secante al cuadrado de x. Bueno, verificarla ahí en el documento. ¿Lo Es tenés que a la sí, mano? sí, así me aparece. Ah, bueno, entonces ya la vamos a corregir ahí. Sí, secante cuadrado. Secante cuadrado. Ahí está. Pues sí. Bueno. Luego, pues tenemos de la cosecante, la secante de x, cuya derivada es igual a la secante de x por la tangente. Y terminamos este primer bloque con, ¿qué me falta? La cotangente. La cotangente de x, en donde la derivada es igual a menos la cosecante cuadrado de x. ¿Verdad? Como pueden ver, pues, son funciones que ya les están diciendo a qué es igual la derivada. Y, bueno, hay que hacer el esfuerzo por aprenderse. Y también, pues, al aprenderlos y aplicarlas, nos resuelven varios cajitos. Ahora, vamos a terminar solo con este último teorema. Que vendría a ser la derivada de las funciones trigonométricas inversas. De las funciones trigonométricas inversas. Para el seno inverso de x, la derivada será igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Para el coseno inverso de x, la derivada va a ser igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Para la tangente inversa de x, la derivada será igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y vamos al último bloque, que sería que de x igual a la secante inversa de x. La derivada será igual a 1 por x por la raíz de x cuadrado menos 1. Que el menos 1 va a ser
Como usted puede darse cuenta, pues esto no queda de otra, hay que hacer plano. Constante inversa de x, la derivada va a ser igual a menos 1 sobre x por la raíz de x cuadrado menos. Y para terminar, la cotangente a la menos 1, inversa, la derivada es igual a menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Uno más x cuadrado. Y bueno, para que nos vayamos familiarizando un poco, voy a hacer un ejercicio para ir terminando. Aquí ves. Planteando un último teorema. El teorema 7, que es sobre la derivada de la suma y la diferencia de funciones. De la suma y diferencia de funciones. Fíjense bien que este teorema ya me va a permitir poder combinar diferentes funciones y poderle aplicar la derivada a un conglomerado de funciones o una superposición de funciones. Ya lo vamos a ver. Si las funciones son continuas y derivables, ¿verdad? Entonces, h de x igual a f de x más o menos g de x. Fíjense que le pongo aquí más o menos porque si es suma, todo es de arriba. Y si es menos, es el de abajo. O sea que aplica para las dos situaciones. El teorema es que la derivada de h de x va a ser igual a la derivada de f de x más o menos la derivada de g de x. Es decir, a la suma de la derivada de cada función. Ejemplo. Tenemos g de x igual a x al cuadrado más el logaritmo natural de x más el seno de x. Y se me pide calcular la derivada. Bueno, el primer término, pues básicamente es una potencia. Aplico el teorema de la derivada de una potencia. En resumidas cuentas es igual a 2x. ¿Se comprende eso? Sí. 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 Del logaritmo de x. Creo que ya lo breve. ¿Cuánto es? 1 sobre x. 1 sobre x. Más la derivada del seno. Coseno de x. Muy bien, entonces ya tenemos la expresión de la derivada. Ahora lo que me faltaría establecer es un punto y calcular la recta tangente a esa curva en ese punto. Ingeniero, Adelante. el punto nosotros lo podríamos determinar, ¿verdad? Porque podría ser cualquiera. Sí, A menos que si no lo dan y pide que uno lo... de preferencia se los dan, porque no lo puedes tomar aleatoriamente, porque debe de pertenecer al dominio en donde la función es continua. Antes yo le escogí el x igual 1 por simplicidad, y porque estaba dentro del rango, yo lo sabía. Pero si quieres
obtener un buen resultado, deberías de ver la forma de onda, la gráfica primero, y después escoger el punto. Pero siendo continua la función en ese punto, ¿verdad? A ver, por ejemplo, con el valor de 0 se indefine la función, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 sobre 0 no está definido. Podemos escoger el valor de 1, pero hay que considerar que estamos trabajando con radianes. Ojo, y aquí me quedaría 1, 1 y 1. Tendría una pendiente. Tendría una pendiente. Pero normalmente siempre nos dan el punto, ¿verdad? Sí, sí, se le da. Ustedes nunca escogen el punto. Así que lo que me interesa ahorita es que usted haya comprendido de que ¿qué es la derivada? Desde el punto de vista matemático, una reacción de cambio. Pero cuando le hablan de reacción de cambio, le hablan de qué tan rápido varía la función cuando varía la variable independiente, que casi siempre es X. Pero desde el punto de vista geométrico, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto dado. Y su valor dependiente me dice qué tan rápido va avanzando la función o qué tan lento va avanzando la función. Y ahí interviene ya la otra interpretación, la razón de cambio. ¿Verdad? Espero que se haya fijado en ese procedimiento. No sé si hay más preguntas. Porque por el momento, aunque me gustaría calcularle la ecuación de la recta tangente en un punto en particular, pero ustedes ya saben hacerlo. Ya lo hicimos 2 veces, eso es lo que mostré a través del programita, cómo se hace también. Pero ustedes también deberían de practicarlo, hacerlo en papel, con bosquejos, que es así como se los van a pedir. Así que esa ya es...